Grabar y vamos a compartir la pantalla. Pero para eso primero vamos a abrir la clase. Ahí está. Bien. Un poquitito aquí. Ya. Bien, pues jóvenes. Vamos a comenzar entonces con gluconeogénesis. Por favor, cualquier duda, como siempre ustedes saben, me van ahí interrumpiendo. Entonces, lo que ustedes pueden observar en esta diapositiva es una imagen general de lo que vamos a tratar a continuación. Ustedes aquí ven claramente el eje catabólico básico que hemos estudiado en clases anteriores, pero lo que llama la atención es que las flechas de la vía, ¿no es cierto?, no van hacia abajo, que era lo clásico, sino que ahora vemos que en este esquema van hacia arriba. Entonces, vamos a ver que lo que era clásico de glucosa, llegar a piruvato y luego, ¿no es cierto?, acetilcoenzimo A y ciclo de Krebs, ahora lo estamos viendo en forma como invertida, si podríamos decirlo. Entonces, ya no es eje catabólico, sino que estamos viendo un eje de tipo anabólico que nos permite ir hacia la síntesis de glucosa. Aquí en este caso entonces vamos a ver que el ciclo de Krebs juega un rol importante. Los intermediarios del ciclo de Krebs son fundamentales en el proceso de aporte de carbonos para la síntesis de glucosa de novo, ¿ya? También vemos que destacamos en esta vía de la gluconeogénesis el fosfonolpiruvato, se destaca también la glucosa 6-fosfato hasta la obtención de nuestra azúcar llamada glucosa. Aquí ustedes pueden ver que al ciclo de Krebs se pueden incorporar algunos intermediarios, como son algunos aminoácidos glucogénicos, ¿ya? Ustedes saben que existen algunos aminoácidos que pueden dar origen a glucosa, y por esa razón se les llama aminoácidos glucogénicos, ¿ya? Muchos de estos aminoácidos van a someterse a reacciones de transaminación, donde pierden su grupo amino, y el esqueleto carbonado da cuenta de alfa-cetoácidos, que son entonces moléculas de 3, 4 átomos de carbono que ingresan al ciclo de Krebs. Por otro lado tenemos el lactato, ¿no es cierto?, que también puede dar origen a piruvato, como ustedes muy bien saben, y ese piruvato también puede ingresar a la gluconeogénesis. Ahí vamos a ver de qué forma lo hace, ¿ya? Y nosotros no podemos obtener glucosa, ¿ya? Los mamíferos no podemos tener glucosa a partir de los ácidos grasos, pero la sigla que ustedes ven aquí es TAC, eso significa triacilglicéridos. Por lo tanto, significa que son 3 moléculas de ácidos grasos que están unidas al glicerol. Los ácidos grasos no los podemos utilizar para aporte de carbonos a la síntesis de glucosa, pero el glicerol sí. El glicerol puede ingresar a la vía de la gluconeogénesis, ¿ya? Y dar origen a glucosa. Así que, en estricto rigor, los principales precursores, ¿no es cierto?, que podemos utilizar para la síntesis de glucosa en esta vía llamada gluconeogénesis sería, en resumen, el lactato, ¿no es cierto?, a partir de la formación de piruvato, aminoácidos, ¿no es cierto?, glucogénicos, no todos, pero la gran mayoría son glucogénicos, y el glicerol que se puede obtener a partir de triacilglicéridos. Esos compuestos entonces son los que pueden ingresar a esta vía, como ustedes la ven aquí en este esquema general, que es bastante bueno porque nos permite tener una imagen global de lo que vamos a estudiar, ¿ya? No sé si hay alguna duda o consulta hasta aquí. Estamos bien entonces. Ahora ya nos vamos a un poco más de detalle, ¿ya? Acá en esta diapositiva podemos observar ambas vías. A la izquierda se destaca la glucólisis o glicólisis,
y a la derecha ustedes tienen ahí la gluconeogénesis. Como ustedes se pueden dar cuenta, muchas de las reacciones que ocurren en la glucólisis y en la gluconeogénesis son idénticas, lo único es que obviamente son de tipo reversible. Si van en un sentido, en este caso, por ejemplo, de arriba hacia abajo, sería glucólisis, y si van hacia arriba sería la gluconeogénesis. Ustedes saben que la glucólisis son un total de 10 reacciones, y habíamos comentado ya que de esas 10 reacciones, 7 eran reversibles. Eso significa que esas 7 reacciones de la glucólisis que son reversibles son también propias de la gluconeogénesis, ¿ya? Ya hay 3 reacciones de la glucólisis que solo ocurrían en un sentido, que sería el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, catalizada por exoquinasa, sería el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, que en este caso es catalizada por la fosfofructoquinasa 1, y el otro paso es de fosfonol piruvato a piruvato. Por lo tanto, esas 3 reacciones que ocurren solo en un sentido en la glucólisis, claramente no pueden ser las mismas reacciones y menos catalizadas por las mismas enzimas en el caso de la gluconeogénesis. Por lo tanto, la gluconeogénesis utiliza gran parte del andamiaje de lo que es la glucólisis, en forma reversa, obviamente, pero además tiene que preocuparse de solucionar el problema de esas 3 reacciones que eran irreversibles. Y a eso se le llama entonces el rodeo o el bypass, ¿no es cierto? Usando una palabra más anglo, es como el bypass que hace la gluconeogénesis a la glucólisis para poder saltar esas 3 vallas. Y eso significa entonces que van a haber reacciones que ocurren propiamente en la gluconeogénesis, como va a ser la transformación de piruvato en fonfonol piruvato, que en realidad no es una reacción, sino que son varias, ahí ya se puede ver algo al respecto. Este paso entonces de piruvato a fonfonol piruvato sería un primer bypass. Luego tenemos otro bypass que hay que sortear, ¿no es cierto? Aquí sería el paso de fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato, catalizada por una enzima. Ahí ustedes ya pueden ver que el nombre es de fosfatasa, ¿no es cierto? Una enzima que va a retirar el fosfato del carbono 1 de la fructosa para generar fructosa 6-fosfato. Y el otro bypass también es una fosfatasa, que es la fosfatasa que se va a encargar de eliminar el grupo fosfato de la glucosa para generar finalmente una glucosa no fosforilada. Ahí ustedes pueden ver entonces que aquí actuaba en la glucólisis, a este lado sería quinasas, en el caso de la gluconeogénesis son fosfatasas, ¿ya? Así que eso es lo primero que podemos destacar, que la gluconeogénesis entonces tiene que realizar 3 bypass para sortear las 3 reacciones irreversibles de la glucólisis. El resto de las reacciones son las mismas que la glucólisis, pero obviamente que ocurren en sentido inverso. Y otra cosa muy importante que se ve en esta diapositiva es lo que ustedes ven aquí abajo, donde estamos indicando cuáles son más o menos las ganancias o costos energéticos de ambas vías. Claramente la glucólisis es una vía que aporta, ¿no es cierto?, energía. En este caso ustedes ya recordarán que la glucólisis permite, al principio, ¿no es cierto?, se utilizan o se gastan 2 ATP en la primera fase, ¿no es cierto? Pero luego vamos a ganar 4 ATP y 2 NAD reducidos. Eso significa entonces que la ganancia neta de ATP serían 2 ATP. Por lo tanto, ustedes ven que la glucólisis nos permite ganar 2 ATP y 2 NAD reducidos. 2 y 2. Y alguien podría pensar entonces que la gluconeogénesis, que es la que vemos aquí al lado derecho, en azul hacia arriba, debiese entonces, como es anabólica, gastar algo parecido, ¿no es cierto? Gastar de forma neta 2 ATP y gastar 2 NAD reducidos. Pero no es así. Ahí ustedes pueden darse cuenta que la gluconeogénesis es, es una vía que es extremadamente necesaria, es muy importante para nosotros poder mantener la glicemia, y por eso que el hígado es esencial en esta tarea que tiene de poder generar glucosa de nuevo en periodos de ayuno, por ejemplo, donde ya se comienza a escasear en la sangre la glucosa de la dieta, la glucosa exógena, y obviamente es necesario mantener una glicemia mínima aceptable, y para eso entonces el hígado tiene que hacer gluconeogénesis, que también en parte aporta al riñón, y esa gluconeogénesis
sí tiene un problema. Es altamente costosa. Ustedes se pueden dar cuenta que gasta 4 ATP, 2 GTP y 2 NAD reducidos. Así que es cara, no es fácil hacer gluconeogénesis, ¿ya? Así que una cosa que tienen que tener bien claro es que no hay una equivalencia energética entre lo que se gana en la glucólisis versus lo que se gastaría en la gluconeogénesis. En estricto rigor, la gluconeogénesis es mucho más costosa versus lo que se gana en la glucólisis, ¿ya? Muy bien, así que ya ustedes se pueden imaginar entonces aplicando su criterio, ¿no es cierto?, y su raciocinio, que prácticamente lo que nosotros vamos a estudiar ahora en esta clase de la gluconeogénesis van a ser esencialmente las reacciones que tienen que ver con los bypass, ¿no es cierto? Vamos a estudiar estas reacciones que permiten el paso de piruvato a fosfonilpiruvato. Vamos a estudiar luego el otro bypass, que es el catalizado por esta fosfatasa, y finalmente la última reacción también catalizada por una fosfatasa. No tiene sentido que empecemos a describir esto que pasa acá con las otras 7 reacciones, porque ustedes saben que son ya las mismas reversibles desde el punto de vista de la glucólisis. ¿Preguntas, consultas, jóvenes, hasta aquí, por favor? ¿O vamos bien? Ya, entonces, continuamos. Acá tenemos nuestro ciclo de Krebs, que ya ustedes lo habían visto, nosotros ya lo habíamos estudiado en clases anteriores. Acá ustedes recuerdan muy bien que el acetilcoenzimo A se va entonces a unir al oxalacetato, y en esta reacción se va a generar el citrato. De ahí el nombre, ¿no es cierto? Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo del citrato, ¿ya? O también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por el hecho que tiene se ve aquí que tiene 3 grupos carboxílicos. ¿Bien? Ahora bien, este ciclo de Krebs es muy importante en la gluconeogénesis. No es relevante para la gluconeogénesis a partir de glicerol, porque ustedes ven la diapositiva anterior, el glicerol entra acá arriba, ¿no es cierto? Entra acá arriba en la gluconeogénesis. Pero claramente ustedes pueden ver que el ciclo de Krebs es muy relevante para el ingreso de esqueletos carbonados provenientes de aminoácidos y también a partir de lactato. Así que el ciclo de Krebs ahí es, pero sumamente relevante. Así que ahí ustedes pueden ver que este ciclo de Krebs, que ustedes habitualmente cuando lo ven, lo primero que ustedes imaginan, este es el movimiento del ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, a favor de las manecillas del reloj en este esquema. Entonces el movimiento va en ese sentido, porque lo estudiaron y lo vimos como un eje catabólico, ¿no es cierto?, que se encarga entonces de terminar de oxidar, de degradar este acetilcoenzimo A por completo, liberando dióxido de carbono, como ustedes ven ahí y ven acá. Pero en el caso de la gluconeogénesis, lo importante del ciclo de Krebs no es este movimiento clásico que uno tiende siempre a pensar, sino que realmente acá lo que ocurre es que vamos a utilizar intermediarios del ciclo de Krebs para poder sacarlos del ciclo y llevar entonces estos carbonos hacia la síntesis de glucosa. Entonces, primer mensaje muy importante para ustedes jóvenes es que el ciclo de Krebs entonces va a aportar intermediarios, va a sacrificar intermediarios que van a salir del ciclo y van a ir hacia la síntesis de glucosa. ¿Y eso qué implica? Implica que obviamente, como ustedes saben, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, una de las cosas importantes es que estos intermediarios del ciclo de Krebs van a aportar esqueletos carbonados, ahí ustedes ven los carbonos acá, que van a tener que, por un lado, salir del ciclo de Krebs, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, funcional, pero desde el punto de vista de compartimientos, también es relevante que estos esqueletos tienen que salir de la mitocondria, pasar al citosol, porque gran parte de la gluconeogénesis utiliza las reacciones reversibles de la glucólisis. Y como la glucólisis ocurre en el citosol, entendemos entonces que la gran parte de las reacciones de la gluconeogénesis también ocurren en el citosol. Así que ahí tenemos que también considerar que vamos a
ir en desmedro del ciclo de Krebs, sacando sus intermediarios. Eso debilita el ciclo de Krebs, porque le estamos sacando intermediarios, y por otro lado estamos llevando su intermediario hacia el citosol. El intermediario más importante aquí, que nunca se les puede olvidar a ustedes, es el oxalacetato. El oxalacetato que yo tengo aquí justamente apuntando. ¿Ya? Es relevante, muy importante para utilizarlo en la síntesis de glucosa. Ahora, para llegar a oxalacetato, ustedes pueden partir de otros intermediarios que pueden llegar a formar succinato, fumarato, malato, y pueden llegar a oxalacetato. Pero lo importante acá es que el oxalacetato, lamentablemente, para nosotros que estamos estudiando esto, el oxalacetato no puede salir de la mitocondria. No hay transportadores de oxalacetato. Por lo tanto, para poder permitir que estos carbonos salgan al citosol, el oxalacetato va a tener que ser, ¿no es cierto?, transformado en malato, porque la mitocondria sí tiene transportadores de malato, y el malato sí puede salir de la mitocondria. Entonces, esta reacción que ustedes ven aquí, que como ya son expertos bioquímicos acá, saben que está catalizada por una deshidrogenasa, ¿no es cierto? Porque aquí ustedes recuerdan, malato a oxalacetato, ganábamos un NADH, un NAD reducido. Entonces, esta reacción ahora no va a ocurrir en este sentido, sino que va a ocurrir en sentido inverso. Vamos de oxalacetato a generar malato, catalizada por la misma enzima, pero obviamente va a ocurrir en este otro sentido. Y en ese caso nosotros vamos a utilizar NADH. Vamos a gastar NAD reducido para generar este malato, que luego va a poder entonces seguir otras reacciones que vamos a ver a continuación. La enzima, la número 8, acá aparece llamada deshidrogenasa málica. ¿Ya? No se preocupen si lo ven el nombre al revés. En algunos libros también, en algunas diapos, puede aparecer como malato deshidrogenasa. Es lo mismo. Es lo mismo hablar de malato deshidrogenasa que hablar de deshidrogenasa málica. Lo mismo acá. Deshidrogenasa succínica es lo mismo que decir succinato deshidrogenasa, para que no se vayan a asustar. Muy bien. Eso entonces es lo primero que yo quería recordar con esta diapositiva. Bueno, esta diapositiva la saqué de la diapo de la regulación del ciclo de Krebs, así que esto me lo voy a pasar más rápido, ¿ya? Muy bien, acá ustedes ven entonces un esquema donde lo que yo muestro acá de la diapositiva, piensen ustedes que es el citosol. Y este esquema que ustedes ven de color gris acá sería la mitocondria, ¿ya? Para que lo veamos de forma bien sencilla. Entonces, el piruvato va a dar origen, por ejemplo, a oxalacetato. ¿Y por qué tenemos que dar origen a oxalacetato? Porque ya lo habíamos visto en la diapo anterior. Lo importante acá es generar oxalacetato, porque ese oxalacetato es el que luego se va a transformar en malato y va a permitir que salga esos carbonos de la mitocondria. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un aminoácido como la alanina, y a esa alanina ustedes le sacan el grupo amino, ustedes van a dar origen a piruvato. ¿Ya? Entonces ustedes retiran el grupo amino de la alanina, dan origen a piruvato, y ese piruvato tendría que dar origen a oxalacetato. Entonces ahí lo primero que ustedes podrían imaginarse qué es lo que es. Ustedes podrían decir, entonces el piruvato se va a transformar en acetilcoenzima por la piruvato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Cuando vimos el eje catabólico. Y luego ese acetilcoenzima que viene del piruvato va a entrar al ciclo de Krebs y me va a llegar a generar malato. Y después de malato, oxalacetato. La verdad es que eso no es así. No es así. Porque la pregunta, nuevamente, es una pregunta macro. ¿Qué está pasando con este ciclo de Krebs cuando estamos pensando en que el hígado va a hacer gluconeogénesis? Si estamos pensando que el hígado va a hacer gluconeogénesis, ¿ustedes creen que el hígado va a estar recibiendo una gran cantidad de glucosa? Y esa glucosa va a entrar en glucólisis, va a generar mucho piruvato, y ese piruvato luego va a entrar a la mitocondria, dar origen a acetilcoenzima A y va a echar a andar el ciclo de Krebs. Obviamente no. Eso no es lo que está pasando. Si el hígado está haciendo gluconeogénesis, la razón esencialmente es
porque afuera, en el torrente sanguíneo, hay déficit de glucosa. Por lo tanto, la glucosa no está entrando al hígado. Entonces, el hígado no está recibiendo glucosa, todo lo contrario. El hígado está recibiendo información hormonal, como es, por ejemplo, la hormona glucagón, que le está diciendo al hígado, por favor, entrega glucosa al torrente sanguíneo. Por lo tanto, no piensen ustedes que el piruvato que yo estoy dibujando acá, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, este piruvato que está acá, es un piruvato que esencialmente estuviera llegando acá de la glucosa, ¿ya? Y ese piruvato entonces podría entrar a formar parte de, o generar acetilcoenzimo A y echar a andar el ciclo de Krebs. No es así. El piruvato que estoy colocando yo en esta diapositiva es un piruvato que proviene esencialmente de la desaminación, ¿no es cierto?, de los aminoácidos. O sea, estamos en este caso utilizando como combustible aminoácidos. Le estamos retirando el grupo amino y esos esqueletos carbonados de los aminoácidos se están derivando, por ejemplo, a piruvato. Y ese piruvato que se está generando no va a ser utilizado para formar acetilcoenzimo A, ¿ya? Una de las cosas que explican eso, que explican el hecho de que el piruvato no entre al ciclo de Krebs en forma de acetilcoenzimo A, es porque el ciclo de Krebs está prácticamente detenido y la piruvato deshidrogenasa también. ¿Y por qué están inhibidas? ¿Por qué están inhibidas la piruvato deshidrogenasa? ¿Por qué está inhibida el ciclo de Krebs? Porque dentro de la mitocondria, aquí, dentro de la mitocondria, lo que está ocurriendo esencialmente en estos momentos es una elevada beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, lo que está haciendo en este momento la mitocondria es oxidar grasa, ¿ya? Está descomponiendo los ácidos grasos, está usando la energía de los ácidos grasos y está generando, la beta oxidación genera una cantidad enorme de NADH y una cantidad también enorme de ATP. Entonces, eso me estoy adelantando un poquito porque claramente ustedes van a ver más adelante metabolismo lipídico. Pero para que no piensen de que yo estoy sacando esta explicación como una magia, como algo que se me está ocurriendo, no es así. Lo que ocurre es que es importante que ustedes entiendan de que el piruvato dentro de la mitocondria, cuando estamos hablando de un hepatocito que necesita entregar glucosa al torrente sanguíneo, es al revés el fenómeno. O sea, no hay glucosa, hay que aportar, hay que formar glucosa. Por lo tanto, el piruvato no entra al ciclo de Krebs, sino que el piruvato se va a utilizar justamente para las reacciones de la gluconeogénesis para dar origen a oxalacetato. La razón entonces es que el ciclo de Krebs está muy detenido porque hay una gran cantidad de NADH que está siendo producida por la beta oxidación de los ácidos grasos. Y además, por una alta concentración de ATP al interior de la mitocondria. Entonces, volvamos a la diapositiva que les mostré más al principio, cuando yo les dije que la gluconeogénesis, a diferencia de la glucólisis, que la glucólisis nos permitía ganar 2 ATP y 2 NADH, la gluconeogénesis era mucho más cara que eso. O sea, gastamos 2 NADH, gastamos 4 ATP, gastamos 2 GTP, o sea, es realmente mucho más costosa. Por lo tanto, cuando un hígado tiene que hacer gluconeogénesis y no tiene glucosa, ¿de dónde saca la energía para hacer la gluconeogénesis? La energía la tiene que obtener en este caso de la beta oxidación de ácidos grasos. O sea, el hígado no tiene energía que saque de la nada, tiene que tener un aporte energético importante para echar a andar la gluconeogénesis. Y esa energía proviene esencialmente de la beta oxidación de las grasas, ¿ya? Así que cuando en el hígado hay una importante beta oxidación de grasa, de ácidos grasos, es tan alta la cantidad de NADH que se produce, que como ya lo habíamos explicado en clases anteriores, al haber mucho NADH, el ciclo de Krebs se detiene. Y además se inhiben varias reacciones del eje catabólico. También hay abundante ATP, también se detiene. Entonces, por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, ustedes el piruvato no lo van a transformar en acetilcoenzimo A, ¿ya? Eso entonces es algo que ustedes tienen que ya empezar
a imaginárselo. Así que yo les pido que si tienen un cuadernito para tomar apuntes, ahí dibujen una mitocondria, como la que están viendo en la diapo, y pongan ahí que entonces están entrando acá, están entrando a la mitocondria ácidos grasos. Y esos ácidos grasos están sufriendo beta-oxidación, y esa beta-oxidación entonces produce NADH, grandes cantidades, que inhiben al ciclo de Krebs. Por lo tanto, el ciclo de Krebs está prácticamente detenido. Además, va a estar detenido porque vamos a estar sacando el oxalacetato. Y si no hay oxalacetato, ¿quién está para unirse al acetilcoenzimo A? Pues no hay. No hay oxalacetato para unirse al acetilcoenzimo A para formar citrato. ¿Se fijan? Entonces, todas esas cosas hacen que en estas circunstancias el ciclo de Krebs no sea un ciclo que está funcionando a favor de las manecillas del reloj, ya como eje catabólico, sino que todo lo contrario, el ciclo de Krebs está prácticamente detenido y la culpa en gran parte es la beta-oxidación de la grasa. Ya una vez explicado eso, entonces ustedes pueden entender acá que cuando yo retiro el grupo amino a los aminoácidos como la alanina, genero piruvato, y ese piruvato entonces queda en la mitocondria, pero la piruvato deshidrogenasa, como está con una actividad muy baja, el piruvato queda ahí, ¿qué hago? Y obviamente en este caso el piruvato va a ser utilizado como sustrato de una enzima muy importante que se llama la piruvato carboxilasa, que incluso usa biotina, que es una vitamina del complejo B. Y esta piruvato carboxilasa lo que hace entonces, como el nombre lo dice, es agregar un carbono acá. Entonces pasamos de piruvato a oxalacetato. Y además aquí se gasta ATP. Ustedes pueden ver ya que aquí hay gasto de energía. ¿Ya? Entonces pasamos de piruvato a oxalacetato, se consume ATP, ATP que se está ganando gracias a la beta oxidación de las grasas, y se utiliza CO2 o bicarbonato. ¿Ya? Y generamos entonces oxalacetato. ¿Ya? Entonces si vuelvo un poquito atrás, estaríamos viendo que el piruvato que estaría por acá arriba, ese piruvato se está transformando ahora en oxalacetato. ¿Ya? En esta condición que estamos viviendo, se está gastando ATP y todo, se está usando CO2, pero estamos ganando oxalacetato a partir de piruvato. Y ese piruvato, ¿de dónde viene? No viene de glucólisis, sino que ese piruvato viene esencialmente de derivados de aminoácidos como la alanina. Así entonces ganamos oxalacetato. Luego, este oxalacetato va a ser sustrato de la malato deshidrogenasa. Ya la habíamos visto anteriormente. Acá esta que está aquí, ¿no es cierto? Que va a ocurrir en sentido inverso. Al ocurrir en sentido inverso, vamos entonces a pasar de oxalacetato a malato. Pero para eso necesitamos gastar NADH, fíjense, necesitamos gastar NADH para poder transformar el oxalacetato en malato. ¿De dónde viene ese NADH? En las clases anteriores habíamos visto que uno de los objetivos del ciclo de Krebs, como eje catabólico básico, era terminar por quemar el acetilcoenzimo A y ganar, obviamente, NAD reducido. Pero para eso tiene que funcionar en este sentido. Y resulta que ahora yo les digo que esta reacción ocurre al revés. Y vamos a pasar de oxalacetato a malato. Por lo tanto, íbamos a gastar un NADH. No hay problema. Hay mucho NADH en la mitocondria, porque ustedes ya lo pusieron ahí en su cuadernito. En estas circunstancias, cuando queremos hacer gluconeogénesis, lo que está ocurriendo dentro de la matriz mitocondrial es beta-oxidación de ácidos grasos. Y la beta-oxidación de ácidos grasos produce mucho NADH. Por lo tanto, eso favorece a que esta reacción ocurra en este sentido y no en el otro. Entonces, de aquí para arriba, está favorecido por el NADH producido por la beta-oxidación. ¿Ya? Muy bien. El malato, ya se lo había comentado, sí puede entrar y salir de la mitocondria, tiene transportadores que le permiten eso, y el malato entonces sale al citosol. Fuera en el citosol, el malato ahora expresa de una enzima malato deshidrogenasa que está ubicada en el citosol, que es una enzima distinta. Y esa malato deshidrogenasa genera entonces oxalacetato nuevamente afuera. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo bueno de este proceso? Que ustedes ven, pueden imaginarse una lata porque resulta que el oxalacetato hay que transformarlo en malato, el malato sale y después fuera el malato de nuevo en oxalacetato. Lo bueno de esta cosa que se ve como latera acá es que estamos arrastrando NADH que se está generando en la mitocondria gracias a la beta-oxidación de grasa,
estamos transformando NADH, transportándolo desde la mitocondria y lo estamos sacando hacia el citosol. Entonces estamos matando dos pájaros de un tiro, porque esto está permitiendo sacar esqueletos carbonados que estaban antes incluso en un aminoácido. Imagínense, habían átomos de carbono en un aminoácido, pasan a piruvato, después esos carbonos dan origen a oxalacetato, y ese oxalacetato aparece después afuera. Entonces estamos llevando esqueletos carbonados para fabricar glucosa, pero además la gluconeogénesis necesita NADH, y estamos arrastrando entonces este poder reductor desde la matriz mitocondrial hasta el citosol. Así que, si bien es cierto, se ve esto como una lata, del punto de vista funcional es súper bueno. O sea, estamos llevando materia prima muy importante desde la mitocondria hacia el citosol, para que comencemos a realizar las reacciones ahora de la gluconeogénesis hasta llegar a glucosa. Afuera, lo que ocurre entonces es que el oxalacetato va a ser sustrato de una enzima que se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa citosólica. Va con el apellido citosólica porque ustedes ven que acá hay otra enzima que tiene la misma actividad, pero es mitocondrial, ¿ya? Entonces hay una PEP carboxiquinasa mitocondrial y hay una PEP carboxiquinasa citosólica. Esta enzima es muy importante porque lo que ella hace es, ahora en este caso, es descarboxilar el oxalacetato, o sea, perdemos el CO2, y por otro lado se gasta también poder, energía, ¿no es cierto?, del GTP, y de esa forma ganamos entonces fosfoenol piruvato. Entonces, toda esta vuelta que ustedes vieron acá, piruvato hasta llegar a fosfoenol piruvato, es lo que implica saltar ese bypass de la glucólisis, que era ese bypass que permitía el paso entonces de fosfonol piruvato a piruvato, ¿ya? Que es catalizado por la piruvato quinasa. Era una sola reacción, donde ganábamos un ATP. Pero resulta que aquí ustedes pueden ver que el paso de piruvato a fosfonol piruvato nos está haciendo gastar un ATP, un GTP, y ya estamos tirando para afuera NADH, con el permiso de la mitocondria. Entonces, este paso de piruvato a fosfonol piruvato es muy relevante, porque de partida es más caro que lo que ocurría en la glucólisis, porque en la glucólisis ganábamos un ATP. Aquí no, aquí estamos gastando un ATP, gastando un GTP. Pero lo otro bueno que tiene todo este proceso es que pasa por la mitocondria, y van a entenderlo más adelante con mayor, ¿cuánto se llama? Eh, con mayores argumentos, lo van a tener más clarito más adelante. Pero al fin y al cabo, si yo se los digo en forma más coloquial, lo que ocurre es que para que exista gluconeogénesis, el que tiene que dar el permiso es la mitocondria. Sobre todo si estamos hablando de gluconeogénesis a partir de piruvato, ¿no es cierto? Si estamos hablando de gluconeogénesis a partir de lactato, como lo vamos a ver acá. Para que exista esta gluconeogénesis, pasamos por la mitocondria, siempre. A partir de aminoácidos, a partir de piruvato, a partir de lactato, tenemos que pasar por la mitocondria. Y entonces esto implica que la mitocondria está dando prácticamente la autorización para hacer gluconeogénesis. Y ustedes dicen, ¿qué tipo de autorización? Bueno, una autorización muy importante, y es que la mitocondria, para que todo esto pueda ocurrir, todo lo que yo estoy describiendo pueda ocurrir, en la mitocondria tiene que haber una importante beta-oxidación, por ejemplo, de ácidos grasos, para generar ATP y NADH. Entonces, en pocas palabras, la autorización que está dando la mitocondria para la gluconeogénesis es una autorización que se basa en que la mitocondria está diciendo sí tengo la capacidad de producir ATP y NADH que luego te respalde la síntesis de glucosa, ¿ya? Porque si no hay beta-oxidación de ácido graso, no hay NADH abundante, esto no ocurre en este sentido. Por lo tanto, el malato no puede salir y ya con eso se frena la gluconeogénesis. Si no hay suficiente ATP, no puedo transformar el piruvato en oxalacetato usando la piruvato carboxilasa. Por lo tanto, si no hay suficiente ATP, esto tampoco ocurre. ¿Ven? Entonces, eso es lo relevante que tienen que no olvidar, ¿ya? Luego vamos a irle dando más contenido, pero eso es como lo esencial, ¿ya? Profe, ¿Sí? Muy bien.
¿Cómo se disminuye la actividad de la piruvato deshidrogenasa? Eso es por la gran cantidad de ATP y nada H. Claro, ¿Y eso sería exactamente. alostérico? ¿Sí? Ya, Sí, gracias. sí, muy bien. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya. Entonces, en el caso de la gluconeogénesis, cuando no comienza a partir de aminoácidos, como la alanina, por ejemplo, sino que comienza a partir de lactato, lo primero que ocurre en el citosol del hepatocito, cuando recibe el lactato del hepatocito, es la acción de la lactato deshidrogenasa, que al fin y al cabo lo que va a hacer es generar entonces piruvato y ganamos NADH. ¿Ya? Ahora, ese lactato que recibe el hepatocito, ¿de dónde viene? O sea, ese lactato puede venir, por ejemplo, del eritrocito y también puede venir del músculo. Llega el lactato al hepatocito y el hepatocito entonces ingresa este lactato, hace una deshidrogenación, gana NADH y genera piruvato. Este piruvato entra a la mitocondria y aquí ocurre más o menos la historia similar a la que habíamos visto anteriormente, y es que el piruvato entonces va a ser presa de esta enzima, la piruvato carboxilasa, que da origen a oxalacetato. Aquí se gasta ATP, da origen a oxalacetato, y en este caso también el oxalacetato se puede transformar por acción de la carboxiquinasa mitocondrial, porque aquí estaba la citosólica, aquí está la mitocondrial, también es lo mismo, si se gasta GTP y se libera CO2 y formamos este fosfonolpiruvato que luego puede salir de la mitocondria. Ahora, ¿por qué aquí puede ocurrir esto? ¿Y por qué no lo veíamos acá? Lo que ocurre es que generalmente cuando estamos partiendo desde lactato, ingresa el piruvato acá y ocurren estas reacciones, el NADH necesario para la gluconeogénesis acá afuera no es necesario transportarlo desde la mitocondria hacia el exterior. ¿Por qué? Porque ya el lactato, al formar piruvato, está aportando NADH a nivel citosólico. Entonces no es necesario el arrastre de NADH desde el interior de la mitocondria hacia el citosol. Como ese arrastre no es necesario, lo que ocurre acá entonces es que el NADH ya está disponible gracias a la lactato deshidrogenasa que actúa a nivel citosólico. Y con eso entonces vamos origen a nuevamente fosfonol piruvato. Y de ahí comienzan las reacciones hacia arriba, que son reacciones de tipo reversible. Las mismas de la glucólisis empiezan a ocurrir en forma inversa hacia arriba hasta la obtención entonces de otros intermediarios de la glucólisis que vamos a ver a continuación. ¿Se comprende? Profe, una consulta. Sí, dígame. Entre esas dos como vías, por decirlo así, ¿cuál es como más favorable o la que se usa más en este caso? Buena pregunta, muy buena pregunta. Esta vía, la de la derecha, a partir del lactato, es una vía que ocurre habitualmente. Es una vía prácticamente constante en el hígado. El hígado siempre está haciendo una gluconeogénesis a partir del lactato, porque consideren ustedes que el glóbulo rojo, millones y millones circulando, y tenemos 5 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre, imagínense. Entonces, nuestros glóbulos rojos están liberando una gran cantidad de lactato a la sangre, en el plasma, así que el hígado está siempre haciendo esto. Entonces esta vía es una vía, podríamos así decirla, como basal, ¿ya? Es una vía a partir del lactato, es bastante lógico que esté ocurriendo. Por lo tanto, cuando ya hablamos de un ayuno, estamos hablando de que hemos pasado varias horas sin comer y hay una baja importante en la glicemia, y es necesario fabricar glucosa de nuevo, gluconeogénesis en forma importante, incluso inducida por hormonas como glucagón. En ese caso sí, la vía más importante es la de la izquierda, que es una vía donde el principal combustible es la beta-oxidación para aportar NADH y ATP a la gluconeogénesis, y por otro lado los esqueletos carbonados que van a estar formando parte de la glucosa provienen esencialmente de aminoácidos. Entonces, esa gluconeogénesis fuerte,
inducida por hormonas frente a una hipoglicemia, por ejemplo, por un ayuno, esencialmente ocurre por la vía que vemos acá. O sea, usando aminoácidos, quemando esto, lamentablemente usamos estos aminoácidos para fabricar glucosa, ¿ya? Y esta es la vía más importante, ¿ya? No sé si eso o menos responde su pregunta. Sí, profe, gracias. Muy bien. Buena pregunta también esa. Muy buena pregunta. ¿Estamos entonces, jóvenes? Aquí, bueno, estas diapositivas son medio fome, porque ahí lo que estamos viendo esencialmente es las reacciones, ¿ya? Entonces ahí tenemos el CO2 formando parte del bicarbonato y tenemos el piruvato, la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. Utiliza biotina y obviamente como cofactor y además, o coenzima, y utiliza ATP, ¿ya? Y ahí damos origen a oxalacetato. Esta es una enzima, ¿no es cierto?, mitocondrial. Ya la vimos en el esquema anterior, pero es para dar un poco más de detalle. Luego tenemos la descarboxilación y la fosforilación del oxalacetato, que consume en este caso GTP, y ahí liberamos, ¿no es cierto?, porque es descarboxilación, liberamos un CO2. Y eso entonces comienza con oxalacetato, utilizamos GTP, liberamos GDP y ganamos entonces el fosfonol piruvato. Y recuerden que esta enzima, la fosfonol piruvato carboxiquinasa, está presente tanto a nivel mitocondrial como también hay una isoenzima a nivel citosólico. Entonces, hemos visto esto. Hemos visto de que este paso de piruvato a fosfonol piruvato no es tan simple. Tiene un bypass además a nivel de la mitocondria. Estas reacciones están ocurriendo en la mitocondria. Y eso permite entonces el paso piruvato a fosfonol piruvato, ¿ya? Reacciones mitocondriales. Aquí vemos las enzimas más importantes, la piruvato carboxilasa y la fosfonol piruvato carboxiquinasa, ¿ya? Y ahí ustedes ven claramente que para formar una molécula de glucosa necesitamos partir con 2 piruvatos. Por lo tanto, aquí se gastan 2 ATP por cada molécula de glucosa que formemos, y acá se gastan 2 GTP ya por cada molécula de glucosa que queramos formar. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que ya es bastante lo que estamos gastando, ¿ya? 2 ATP aquí y 2 GTP aquí, solamente para llegar a formar este fosfonol piruvato, ¿ya? Y luego las reacciones que van hacia arriba, ¿eh? Son las flechitas, ¿no es cierto?, en azul, reacciones que son reversibles de la glucólisis, hasta que llegamos a la fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Ya? La conversión de esta fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato es, una vez formado entonces el fosfonol piruvato, es metabolizada por las enzimas o los enzimos de la glucólisis, pero en sentido inverso, ¿ya? El siguiente paso entonces es irreversible, que es la hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces ahí actúa una fosfatasa. En pocas palabras, necesitamos la acción de una fosfatasa que se llama fructosa 1,6-bisfosfatasa, que es una enzima de regulación alostérica que requiere magnesio, catión magnesio, es inhibido por AMP y es activado por ATP. Entonces, esta fosfatasa, entonces ustedes ya se pueden dar cuenta que tiene inhibidores y activadores muy parecidos a la enzima que es su contraparte en la glucólisis, que era la fructosa, la fosfructoquinasa 1, ¿se acuerdan, no? La fosfofructoquinasa 1. Esa fosfructoquinasa 1 era todo lo contrario, era inhibido por ATP. Pero en este caso, la fosfatasa es activado por ATP. Y esta es inhibida por la fructosa 2,6-bisfosfato, que acuérdense que esta es la que genera la enzima tándem. Y en este caso, esta enzima es inhibida por la fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ya se pueden dar cuenta que según las condiciones de energía de la célula, del potencial de fosforilación, y también en el caso, obviamente, ustedes saben que la enzima tándem es regulada por hormonas a nivel hepático. Entonces, la enzima tándem va a producir esta fructosa 2,6-bifosfato, ¿no es cierto? O la puede degradar esta fructosa 2,6-fosfato, sacando entonces un fosfato.
Y esos niveles de esta fructosa 2,6-bifosfato dependen de regulación hormonal. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que en el hígado las hormonas pueden estar señalizando si es que quieren que exista glucólisis o si quieren que exista gluconeogénesis, ¿ya? Y además, en el hepatocito es muy importante también cómo están los potenciales de fosforilación para estas reacciones. Entonces ahí ustedes recuerdan a este intermediario metabólico que no es de la glucólisis, es un intermediario regulador que se genera por un bypass, ¿ustedes se acuerdan? Que tiene la capacidad de activar a la fosfructoquinasa 1 y eso entonces favorece la glucólisis, o sea, la vía catabólica hacia abajo, glucólisis. Y por otro lado, la fructosa 2,6-bifosfato es capaz de inhibir a la fructosa 1,6-bisfosfato-fosfatasa. Medio largo el nombre, pero es la fosfatasa que cataliza la reacción inversa, ¿ven? Que va inversa a esta, que va hacia arriba, que es gluconeogénesis. Entonces, cuando este metabolito está presente en altas concentraciones, favorece la glucólisis y apaga, entonces va en desmedro de la gluconeogénesis. Ahora, ¿por qué este metabolito aumenta? Bueno, ya ustedes saben que ese metabolito es generado a partir de fructosa 6-fosfato por acción de la enzima tándem, que también se le llama la fosfofructoquinasa 2. Esta enzima tándem, entonces, fosforila a la fructosa 6-fosfato generando este metabolito regulador, un regulador alostérico. Ahora, también es posible pasar de esta fructosa 2,6-bifosfato nuevamente a fructosa 6-fosfato usando la fosfatasa, que es la actividad de la misma enzima tándem, pero obviamente una actividad fosfatasa que disminuye los niveles de este metabolito regulador. Y ahí entonces están nuestras hormonas. La insulina favorece esta reacción de la fosfructoquinasa 2. Por lo tanto, la insulina, ¿qué es lo que está, en pocas palabras, favoreciendo? La glucólisis hepática. O sea, la insulina favorece, activa la glucólisis hepática. Por otro lado, el glucagón, que es liberada por el páncreas cuando hay una hipoglicemia, lo que busca es justamente disminuir la glucólisis y favorecer la gluconeogénesis. Y para eso lo que hace entonces es disminuir el glucagón mediante enzima tándem con actividad fosfatasa, inhibe la glucólisis debido a que reduce de forma muy significativa los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Por lo tanto, ya no hay un regulador alostérico positivo para la fosfructoquinasa 1 y por otro lado, también no hay un regulador negativo alostérico de la fosfatasa. Así que raya para la suma, insulina favorece glucólisis, glucagón favorece gluconeogénesis. La insulina aumenta en plasma cuando tenemos una hiperglicemia y el glucagón aumenta en plasma cuando tenemos una hipoglicemia. Insulina es una hormona eminentemente anabólica, pero activa una vía catabólica en el hígado, que es la glucólisis. El glucagón es una hormona eminentemente catabólica, favorece la degradación, por ejemplo, de el glucógeno. Pero el glucagón favorece una vía anabólica. ¿Cuál es la vía anabólica que favorece el glucagón en el hígado? La gluconeogénesis. ¿Fijan? Entonces, eso lo tienen que tener, pero clarito como el agua, ¿ya? Clarito como el agua. Insulina, hormona anabólica, pero favorece una vía catabólica. ¿Cuál? Glucólisis. Glucagón, hormona eminentemente catabólica, pero favorece una vía anabólica. ¿Cuál es esa? La gluconeogénesis hepática. Acuérdense que esto es en el hígado. Bueno, aquí pasa otra cosa muy interesante. No está puesto aquí, pero yo se lo destaco al tiro. Y es que la fosfructoquinasa 1 es inhibida por ATP. Si en la mitocondria está ocurriendo beta-oxidación de ácidos grasos, hay mucha beta-oxidación de ácidos grasos, se está generando mucho NADH y mucho ATP. Ese ATP sale al citosol y va a inhibir entonces la fosfructoquinasa 1.
Por lo tanto, cuando tenemos altos niveles de ATP en el citosol, la glucólisis está prácticamente detenida, ¿ya? Porque el ATP está inhibiendo a la fosforuftoquinasa 1. Por otro lado, el hecho de que existan grandes niveles de ATP en el citosol activa a la fosfatasa que favorece la vía de la gluconeogénesis, hacia arriba, ¿no es cierto?, a la síntesis. Le está diciendo en pocas palabras a la gluconeogénesis, dale nomás. ¿Por qué? Porque hay ATP para la síntesis de nueva glucosa. Ahí entonces hemos visto este otro bypass. ¿Preguntas, dudas? Y finalmente tendríamos entonces el tercer bypass, que es el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa. Esto es catalizado por una enzima, la glucosa 6-fosfatasa, la cual se expresa este gen solo en el hígado y en el riñón. Aunque también hay una célula a nivel intestinal que la expresan también, pero la verdad es que desde el punto de vista de la relevancia metabólica global, lo más importante es la expresión de esta enzima en el hígado, ¿ya? En el riñón también muchas veces se destaca, pero la gluconeogénesis renal es realmente muy, muy pequeña en comparación a la que hace el hígado, así que realmente esa es la que la lleva. Esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, no es una enzima que esté libre en el citosol. Es una enzima que está formando parte de la membrana del retículo endoplásmico y cataliza esta reacción. Toma glucosa 6-fosfato y genera glucosa hacia el interior, hacia el lumen del retículo endoplásmico. Luego existe otro transportador que permite entonces el flujo de glucosa hacia el citosol, muy cercano también al GLUT2, que permite entonces que finalmente la glucosa salga hacia el exterior. La razón obviamente es que las concentraciones de glucosa al interior del hepatocito van a ser mayores que las que están afuera, a nivel sanguíneo. Piensen ustedes que todo esto está ocurriendo porque hay una glicemia baja, o sea, estamos en un ayuno prolongado, hay falta de glucosa en la sangre, por lo tanto aquí afuera tenemos una concentración de glucosa muy baja, por lo tanto el hecho de que esta glucosa salga acá, se esté generando, esa glucosa rápidamente va saliendo de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿ya? Entonces eso pasa con este GLUT2 que empieza a transportar glucosa hacia el torrente sanguíneo. Y con eso entonces el hígado ha cumplido su función, ha logrado sintetizar esta glucosa y entregarla al torrente sanguíneo para mantener la glicemia, ¿ya?